Seguimos en Códigos en la Tele, la política desde adentro, en este caso para hablar de la nueva ley de alquileres a nivel nacional, cómo repercute en la provincia de Misiones, cuándo va a ser aplicada, si es que ya no está siendo aplicada, y por supuesto en qué beneficia tanto a inquilinos como a propietarios, y por qué no el rol de las inmobiliarias en el contexto de esta nueva ley y en este contexto también de aislamiento que seguramente vamos a estar preguntándole a Julia Acosta Azolla. ¿Qué es Azolla? ¿De dónde es ese apellido? Me han dicho que es vasco descendiente, pero la verdad que no. Es la primera vez. Sé. Bueno, bienvenida, Julia. Gracias por estar. Presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones. Así es, sí, hace un año. Estamos conformando esta nueva comisión. Yo venía ya de la secretaría de la comisión anterior, así que bueno, estamos en esta tarea. Bueno, ¿cómo repercute en la actividad de ustedes esta nueva legislación y si era necesaria una nueva ley de alquileres en el país? Esta nueva ley no es reciente, vienen hace más o menos 5 años. Para nosotros de nuestro sector vemos con buenos ojos de que finalmente se haya llegado a un consenso. Ahora, después de los diferentes puntos, en general, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en general, algunos puntos más, otros quizás menos. Por ahí los puntos resaltantes de esa nueva ley sería bueno, el tema de la variación en la cantidad de años de un contrato, que veníamos de un contrato de 2 años, ahora un contrato de 3 años. Más tranquilidad para el inquilino, ¿no? Más tranquilidad para el inquilino. Desde ese sector, desde ese lugar fue el espíritu de la ley, pensando en que el inquilino por ahí no se mueva cada 2 años y demás. En eso también, viste, depende de los intereses. Yo he tenido gente de la fuerza que a veces se trasladan cada 2 años y dice, bueno, a mí me complica, porque yo me traslado cada 2 años y si me voy antes de los 3 años tengo que pagar indemnización. Claro. Entonces, pero la mayoría creemos que en reglas generales está bien. Vamos a ver la metodología de ajuste, que ese es un tema que después de 1 año vamos a ver cómo va a impactar. ¿Cómo quedó el tema del ajuste? Sí, porque nosotros veníamos de valores preestablecidos, previo acuerdo de partes, ¿sí? Entonces tenías un contrato de locación de 24 meses en los cuales se hacían ajustes semestrales, en un promedio entre un 13 y un 15%, entonces el inquilino ingresaba a un contrato de alquiler sabiendo de acá a 2 años cómo iba a evolucionar el valor de su alquiler y tenía de alguna manera una posibilidad de planificar, ¿sí? Ahora, con esta nueva ley, digamos, porque en realidad es una modificación en el Código Civil referido a alquileres, lo que pasa es que el ajuste va a ser anual y el valor se va a determinar aplicando un índice. Ese índice va a ser proporcionado por el Banco Central y va a surgir de la variación entre el salario del trabajador estable y la inflación. Entonces, ahora ya empezó el Banco Central a proporcionar los índices que de acá a 1 año, los contratos que iniciaron el 1 de julio, a partir del 1 de julio en adelante, los contratos nuevos, ya están bajo esta modalidad. Y para saber a la hora de firmar el contrato, ¿cómo haces? Bueno, ese es otro tema que muchos inquilinos nos ha pasado. Hoy alquilo a 10.000 pesos, por ejemplo, ya con la nueva legislación. ¿Cómo sé cuál va a ser el porcentaje de aumento? ¿No sabes? ¿Voy a tener que entrar a la página del Banco Central, ver el índice en su momento? Al año, cuando esté por llegar al año, nosotros, eso va a ser público, de público conocimiento, cualquiera va a poder acceder y ahí vamos a ver cuál es el monto que va a resultar de acuerdo al índice. Ese es un poquito algo que bueno, está ahí como que nos hizo un poquito de ruido a nosotros porque nosotros vemos al inquilino de que hay inquilinos que no quieren y dice, pero ¿cómo yo voy a entrar sin saber? Pero no hay otra manera porque esto ya es ley. De todas maneras le da la tranquilidad al inquilino que el aumento va a ser un promedio en cuanto a lo que tenga de ingreso o de salario. Digo, porque en el contexto anterior o con la legislación anterior tenías casi un 60% de aumento en 2 años en promedio y ese aumento no se traducía en el salario. Mira, no se traducía en el salario, pero en general más o menos acompañaba porque en verdad era mucho más bajo que la inflación también, ¿no? Entonces vos tenías un 30% anual, un promedio de 30% anual de previsión, digamos, en el contrato, porque a nosotros nos saca Ariel un poquito de peso también, porque ¿qué pasa? Nosotros hacíamos futurología con eso, porque nosotros al ser intermediarios estamos entre 2 partes. Teníamos al propietario que le parecía poco, al inquilino que le parecía mucho y nosotros en el medio de ese ruido, digamos. Entonces, hoy por hoy, digamos, lo da el Estado. No es que nosotros vamos a tener que, de alguna manera, hacer una previsión.
en verdad es el propietario, nosotros somos intermediarios, de alguna manera el propietario te dice, bueno, ¿cuánto crees que puede ser? Bueno, se consensúa. Un contrato es una fe de partes y es lo que digo siempre, y cuando se sienta un cliente en mi oficina le digo, un contrato es una fe de partes. Si vos le querés encontrar la letra chica, pero le vas a encontrar. O sea, es así de simple para cualquiera de las partes. Entonces tiene que haber buena fe, buena predisposición para que si algo varía, para llegar a un consenso. En el contexto anterior, o la legislación anterior, para alquilar tenías depósito, alquiler, comisión inmobiliaria y algunas cargas impositivas, todo a cargo de quien alquilaba. Hoy esos gastos se reparten, ¿no? Sí. Otro de los puntos que menciona esa ley es que los honorarios inmobiliarios, nosotros somos profesionales matriculados, cobramos honorarios, se divide entre el inquilino y el propietario. En la provincia de Misiones está estipulado por ley que es el 4%, el 2% lo paga el inquilino y el 2% lo paga el propietario. ¿Cómo se determina ese valor? Ese valor, hagamos un caso hipotético de un alquiler de 10.000 pesos, esos 10.000 pesos se multiplica por la cantidad de años que dura el contrato, que son 36 meses, por el 2% para cada una de las partes, ¿sí? Nos parece bien, nos parece nosotros, y la verdad que hemos tenido conversaciones con los propietarios y cada uno en la medida que lo hemos charlado se han adecuado también. Reitero, acá tiene que haber diálogo. Y una de las cosas importantes, Ariel, que nosotros la verdad que festejamos también desde nuestro sector fue en la incorporación de esta nueva ley, la figura del corredor inmobiliario matriculado. El corredor inmobiliario matriculado es el único profesional habilitado para ejercer la intermediación. Si ejerce la intermediación y no tiene matrícula, trabaja en la ilegalidad. Sí. No solo que trabaja en la ilegalidad, sino que también no tiene derecho a percibir honorarios. ¿Y cómo estamos en la provincia? Y en la provincia nosotros... Profesionalmente. Profesionalmente nosotros tenemos un colegio que hace 1 año y medio está funcionando. Bueno, la Cámara Inmobiliaria fue una de las principales impulsoras de la creación del colegio de corredores que fueron muchos años de idas y venidas. Y bueno, finalmente hace 1 año y medio tuvimos la primer jura. Así que está funcionando, somos en total alrededor de 140 matriculados, falta todavía que la gente se incorpore, ¿viste? Estamos en la etapa, esto que te mencionaba, estamos en una etapa de transición, de profesionalización, pero la verdad que estamos contentos que tengamos un organismo, una institución que regula la matrícula, y eso no solamente es bueno para nosotros como profesionales, porque realmente a nivel profesional te revaloriza, es una matrícula, es una diferencia en tu servicio, nos capacitamos, como digo siempre, tenemos una oficina, un teléfono donde ubicarnos, que no es lo mismo que quizás una intermediación esporádica de gente que no está preparada, que no tiene nada que perder, de alguna manera que en este código, en esta modificación del código se haya plasmado, la verdad que lo vemos con muy buenos ojos. Corregime si estamos equivocados porque es una percepción, ¿no? Sí. Pero antes daba la sensación como que las inmobiliarias eran parte de quien alquilaba, ¿no? Y que hoy con esta nueva legislación realmente van a ser intermediarias, defender los intereses de ambas partes. Sí, hoy también te mencionaba, la actividad inmobiliaria es una actividad, no es muy antigua. Nosotros, fíjate que hace 1 año y medio tenemos colegio y fueron muchos años de aprendizaje. Claro, de aprendizaje, y de hecho en la primer jura se incorporaron los idóneos, que esos también fueron por ahí fue lo que costó que finalmente el colegio funcione, porque incorporarlos a los idóneos fueron personas que muchos años trabajaron de la actividad y que demostraron que ejercían esa actividad y que vivían de esa actividad. Entonces los idóneos se incorporaron por una única vez en esta incorporación para la matriculación. Entonces como toda profesión relativamente nueva, tiene su etapa de transición, como ha pasado seguramente cuando fueron los contadores, que estaban los tenedores de libros, después vinieron los contadores. Todas las profesiones recientes tienen su etapa de adaptación, y a nosotros como profesionales, por supuesto, queremos que nuestra profesión sea reconocida. Nosotros como intermediarios creo que somos una de las pocas profesiones que tratamos con 2 clientes a la misma vez sobre un mismo objeto, sobre un mismo bien, que en este caso puede ser ya sea para locación o para venta. Entonces los dos intermediarios
intereses los tenemos que saber manejar. Apelo a tu memoria, Julia. ¿Sí? ¿Cuántas inmobiliarias en la provincia y si tenés el número en promedio siempre de cuántos corredores inmobiliarios hay matriculados? Mira, actualmente... Es una actividad muy económica muy importante, ¿no? Es importante lo que nosotros ahora se está trabajando para hacer, reitero, esto de la diferenciación, porque hay mucha gente realizando la actividad inmobiliaria, pero no todos están matriculados. Y esa es la gran tarea que desde la Cámara Inmobiliaria, desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, de la cual somos parte, se trabaja constantemente para erradicar esto, la ilegalidad. ¿Por qué? Porque después es como todo, alguien que no está en la legalidad y realiza algo y no repercute. Hoy si tenés un colegio y de repente un corredor inmobiliario tiene una actitud con falta de ética y demás, vos tenés un colegio donde vos vas y haces un reclamo, lo podés denunciar. Entonces no solamente al corredor inmobiliario le sirve a la ciudadanía, eso es muy importante. ¿Recordás el número? ¿Cuántos? Mira, nosotros como en la Cámara Inmobiliaria somos 80 empresas inmobiliarias aproximadamente y en cada empresa, a ver, algunos tienen un corredor inmobiliario. Normalmente las inmobiliarias son empresas familiares, entonces a veces hay 2 o 3. En mi empresa somos 2 corredores inmobiliarios matriculados y un tercero a punto de matricularse. Pero en el colegio actualmente aproximadamente 140, pero eso tenés que, digamos, es una pequeña porción del mercado, porque hay muchísimos más que todavía no están matriculados. De todas maneras, una interesante actividad económica para la provincia, ¿no? La pregunta por ahí más de pasillo, no tan profesional. ¿Cuál es el principal inconveniente? O un inconveniente que te haya llamado la atención, casi indiscreta la pregunta, entre clientes, entre inquilinos y propietarios. ¿Cuál es por ahí el mayor inconveniente? Por ahí a veces le pasa a la gente cuando va a ir a alquilar, por ejemplo. A veces a la gente, la mayoría ya hoy lo incorpora, pero esto de que tenés que pedir un garante, por ejemplo, a la gente por ahí a veces le cuesta un poquito eso de asimilar que es un bien y que claramente hay que tomar los recaudos, porque como todos los papeles fueron creciendo porque hubo alguien que no cumplió con la palabra, nuestros antepasados, nuestros abuelos. Ese es el inconveniente, la falta del cumplimiento de la palabra. Uno de los inconvenientes es ese, desde mi percepción. Pero si me permitís también, voy a hablar de mi experiencia, digamos, ¿no? Es muy importante al momento de la charla con el cliente, tanto de aclarar bien las cosas. A mí particularmente me gusta que las cosas sean bien claras y transmitirle al inquilino, mira, estos son tus deberes, estas son tus obligaciones, porque si bien queremos que se realice el negocio, que salga, pero que sea con una información clara, porque tiene que ser, ya sea en un alquiler o en una venta, lo que queremos nosotros es llegar a la escribanía y que en la escribanía sea momento de firmar, contamos el dinero, nos felicitamos y todos felices, ¿viste? O sea, tiene que ser claro. El decreto presidencial, la última, Julia, dice que hasta el 30 de septiembre no pueden haber aumentos, tampoco desalojos. ¿Qué pasa después? Mira, ahora estamos expectantes, esto rige a partir del 28 de marzo, 29 de marzo al 30 de septiembre, estamos expectantes, mencionan que hay posibilidad de prorrogarlo. Nosotros, particularmente en nuestro sector, nos gustaría que cada provincia regule al respecto, porque realmente hay provincias que sí, están mucho más castigadas que otras. Estimo que para nuestros gobernantes no es fácil, porque estamos en una situación de pandemia donde la salud es lo más importante y donde cada sector, digamos, reclama por sus partes, digamos. Así que bueno, vamos a ver, esperemos que nuestros gobernantes tengan la sabiduría, la sapiencia, como para que la decisión que tomen sea la adecuada para todos. Bueno, estuvimos hablando con Julia Acosta Azolla, ella es la titular de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Misiones. Y a esta Cámara, Julia, te voy a pedir que me digas en 30 segundos menos, si podés, por qué hay que alquilar con una inmobiliaria, con un profesional y no con dueño directo, según tu postura, obviamente. En realidad no podría decir eso, porque no somos un paso obligado nosotros. Sí somos la mejor opción al momento de elegir, porque nos capacitamos, estamos preparados constantemente. En eso marcamos la diferencia. Así que bueno, los esperamos a todos que recurran a un corredor inmobiliario matriculado.
Estuvimos hablando con la titular de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Misiones sobre esta nueva legislación que ya está vigente en la provincia de Misiones y en todo el país y que de alguna manera hoy le pone en un papel central, en un rol central a las inmobiliarias y obviamente que defienden ahora sí los derechos de los propietarios y de los inquilinos. Pausa.